Entonces, hermano, podemos ver cómo este emperador, digámoslo así, organiza el imperio, ¿verdad? Se está organizando el imperio, hace reformas como llevando el imperio a otra dimensión, en sus divisiones, manejando las cosas con burocracia. El imperio podía ser que estaba en una situación complicada, una situación difícil. ¿Podríamos pensar así? O, es decir, él responde en estos cambios a una situación que está teniendo el imperio. Puede ser, es una buena observación, o sea, lo que él hace es tremendamente difícil y él lo está haciendo en una de las culturas más conservadoras, Exacto. o sea, del mundo. Los romanos le gustaban guardar su tradición y todo, y que él se ponga a cambiarles lo que por años han hecho, lo que ha hecho grande al imperio, pues ha de haber sido difícil y quizás quiere encontrar quién le está complicando la vida para echarle la culpa. Sí, y además vemos que era un hombre pues bastante pragmático, ¿no? El emperador Diocleciano era bastante pragmático y en ese pensamiento pragmático seguramente lo que usted dice estaba buscando a quién echarle la culpa y todas estas cosas le fueron como una buena oportunidad para responder como persecución. Como vemos, lo que nos está explicando Joel es que el emperador era fácilmente buen gobernante, buen administrador. Y en esa administración, al dividir las cosas, al manejar las cosas con cierta burocracia, entonces estamos viendo que las tradiciones de alguna manera las deja a un lado y utiliza lo que realmente le sirve. En este caso, tal vez la interpretación que hizo en el momento, desde el punto de vista religioso, es que lo que podía hacer la iglesia es traer división. Y entonces puede que haya pensado, es mejor atacar esto y sacarlo de una vez para mantenernos como un imperio, pues, en una especie de unidad, se puede llamar, o más bien que el imperio se mantenga saludable en los aspectos religiosos sin conflictos internos. No necesariamente pueden ser unidos, pero sin conflictos internos. Sí, en estos tiempos, o sea, hasta en el latín, la palabra religión viene del latín y religio quiere decir eso que nos ata, nos amarra, nos mantiene juntos. Y ellos no tenían ningún concepto de una sociedad secular donde tenían una pluralidad religiosa, o sea, lo que mantenía juntos a la identidad de un país era religioso, era con sus mismos dioses, con su mismo culto, con sus valores que llevaba esa religión. Sí, señor, muy bien. Entonces, ¿qué hacen? Pues destruyen las pocas iglesias que hay. También lo que hacen es mandar destruir todas las escrituras cristianas que puedan. Saben que para los cristianos son importantes las escrituras, entonces ahora están buscando quiénes tienen escrituras. Y parte de lo que sucede es que algunos cristianos fallan porque entregan escrituras y les llaman traditores, los que entregan copias de las valiosas copias de las escrituras a que los quemen. También prohíben cultos cristianos para que se tengan que reunir otra vez en secreto. Entonces, habían iglesias, habían, digamos, templos, capillas. Estamos hablando de que ya habían pasado 300 años y a pesar de que hubo persecución, tenían la oportunidad de construir ciertas capillas, ¿verdad? Sí, es que no sabemos mucho de qué es lo que tenían. Sabemos que destruyeron lo que tenían, pero pues los restos no, la verdad no los tenemos, entonces es difícil saber exactamente qué es. Sus sitios de culto, sus lugares, digamos, es lo que empiezan a destruir. Sus escritos hace referencia a las cartas. Okay. Sí, a lo que es el Nuevo Testamento, la Biblia. No sé qué tanto hicieron contra el Antiguo Testamento, pero eso es lo que estaban buscando destruir, porque sabían que una de las cosas que hacían era leer de estas sagradas escrituras y predicar a base de ellas. Entonces buscaron
supieron la importancia, buscaron destruirlas. Y definitivamente dicen no más cultos cristianos, digamos, públicos ni privados. Porque si destruyen, si mandan destruir, entonces ya no se permite ningún tipo de culto de ninguna forma, ¿no? Sí, no sé cómo hacían, pero obviamente eso va a variar de región a región, pero sí prohibieron cultos cristianos, ya eran como si formalmente ilegales. La otra cosa que hicieron es, dijeron, no se permiten cristianos en el ejército. Originalmente los cristianos no servían en el ejército por interpretar a veces lo que dice Cristo, que no querían golpear a otra persona y por otras cosas, pero también por la parte religiosa que se involucraba en ser parte del ejército. Habían fuertes movimientos, tenían toda una religión que era casi todos soldados, la religión de Mitras, y entonces ellos, creo que después de un tiempo, pues sí tuvieron cristianos que se sintieron capaces de servir en las legiones y en el ejército. En este momento dijeron, ya no vamos a tener cristianos, y seguramente porque querían purificar ese elemento y tener como una religión pura, no una religión que desagradara a los dioses paganos y no les diera fuerza militar cuando la necesitaron. Entonces eso es lo que hicieron para perseguir a los cristianos. Digamos que el servicio militar era opcional, o los cristianos sufrían al decir que no. El servicio militar en este momento se compone de gente que no es ciudadana romana, pero entre más crecen los problemas, pues más necesitan buscar quién esté en el ejército. No tienen una forma de meter todo mundo al ejército como lo hacen a veces los países hoy día. No es que tengan que hacerlo, pero eso traía muchos privilegios y era una forma de llegar a la ciudadanía romana que todo el mundo buscaba. Entonces siempre podían encontrar quienes querían servir en el ejército. Además, los generales poderosos pues, podían salir como emperadores si usaban la trayectoria bien. Estaba diciendo el hermano que era la fuerza de la nación. Cuando los militares entraban al servicio, podemos ver que eso generaba pues un honor dentro de la concepción que tenía cada ciudadano, y los que no fueran ciudadanos también. Además que podían tener, supongo yo, comida, una estabilidad social. Eso, el servicio militar de ese tiempo creo que daba un estatus. Supongo que sí, pero seguramente no sé decirte porque no lo he estudiado, pero me parece probable. Sí, creo que sí, es muy probable. Sí, señor. Entonces, eso es lo que hacían para perseguir a los cristianos. Y en donde fue más fuerte fue en el oriente. Y eso es porque esas son las regiones donde originó el cristianismo. En esas mismas regiones donde vemos los viajes en Asia, Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia, esa región ahora tenía cristianos, ahí eran más fuertes. Y ahí es donde era más fuerte la persecución para tratar de sacarlos. En el occidente no fue tan pesada la persecución porque simplemente pues, no había numéricamente tantos cristianos como los había en esa parte del mundo. Una vez salió Diocleciano, él salió en el 305, la persecución empezó en el 303 y siguió hasta el 303, entonces él solo hizo 2 años de persecución. Los que siguieron, habían 3 otros, el uno que lo siguió, que se llamaba Galero, era muy fanático en perseguir a los cristianos. Entonces él siguió esta persecución por todos sus años, que supongo que son 7 años más. Al morirse, no tengo sus fechas, al morirse, él dio un edicto de tolerancia, cambió completamente de parecer a la hora de morir. Pidió que los cristianos orasen, pudo domar y quizás los llegó a respetar, vio su fuerza porque aumentaron en este tiempo de persecución, parece. Se sabe también que estos líderes que dejó Diocleciano, estos 4 líderes, ya se estaban peleando entre sí, ya estaban perdiendo soldados.
Y la verdad es que esta administración que puso Diocleciano no seguiría, se llegaría Constantino y él famosamente conquista todo el mundo una vez más. Todo, se apodera de todo y es el único emperador una vez más. Entonces ya se están peleando, ya están teniendo este problema y se les están acabando los soldados. Y se cree que Galero se dio cuenta que si seguían persiguiendo a los cristianos en su base de poder, se iban a quedar también sin más gente para el ejército. Y él necesitaba a sus soldados para luchar y quizás también cristianos para meter al ejército, porque en estos tiempos de tanta conmoción se les acababan los hombres para meter en el ejército. Entonces, ¿qué resultado tuvo esto? Cuando él declaró la tolerancia, tuvieron descanso por fin y al fin pudieron establecerse. Y la verdad parece que no disminuyeron los cristianos, sino que siguieron aumentando, porque uno no puede masacrar tanta gente. Pueden matar a algunos, ¿sí? Unos representantes, un gran número aquí o allá, pero no puede seguir siempre uno masacrando a un número tan grande sin que la gente pues salga contra ello. Entonces descansaron, no disminuyeron, aumentaron, ganaron cierto respeto. Y otro resultado es que salieron divisiones entre los cristianos. Esto lo veremos más adelante cuando lleguemos a los donatistas y lo que resultó de la declaración de que el cristianismo era la religión oficial en el imperio unos años después. Pero salieron en el norte de África los donatistas, que hicieron partieron en una forma muy fuerte lo que era el cristianismo en esa región del mundo. Y era porque no perdonaban a los cristianos que tuvieron problemas, que eran lapsos, que restauraban pastores que durante la persecución negaron a Cristo. Sí hubieron consecuencias muy negativas de la gran persecución. ¿Qué representa entonces el mártir en todo esto? Durante este tiempo que hemos visto de persecución, el mártir llega a representar el más comprometido con Cristo, ¿verdad? Y un ejemplo, porque él tiene este sumo honor de testificar de Cristo con su vida y con sufrir. Él es el cristiano dedicado, a quien Dios ha honrado en forma especial. Y el martirio se vuelve como en forma suprema de fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué hacen los cristianos que sobreviven? ¿Cómo recuerdan a los mártires? Pues los honran, ¿verdad? Consideran el fiel mártir con honor, como lo deben hacer, y hacen quizás aún más de lo que deben hacer. Como honran a los mártires, cuidan sus tumbas, y se vuelve costumbre celebrar la muerte de este u otro mártir. Después festejan el aniversario del mártir en especial, lo recuerdan cada año y se va volviendo como tradición hacer eso. En ese tiempo que son ilegales, también algunos hacen cultos en los cementerios porque a veces es la única propiedad que tienen. Si es una secta ilegal, ¿cómo consiguen propiedad? Una forma que tenían de hacerlo era que en el Imperio Romano se podía formar una sociedad funeraria y así obtener propiedad, no como cristianos, pero como una sociedad funeraria para enterrar a los suyos según sus costumbres. Eso se respetaba mucho. Y los cristianos hacían eso, conseguían un terreno o una parte de un cementerio, y ahí enterraban a los suyos, y ahí a veces tenían que hacer sus cultos. Entonces, honrando a los mártires, teniendo las tumbas, pues se ve cómo crece esa secta. Eventualmente, en los siglos que siguen, traen la tumba para la iglesia y siguen honrando al mártir ahí, o ponen la iglesia sobre la tumba, como lo hizo famosamente, que dijo: he recibido una revelación de Dios, vamos a este lado, empiecen a cavar, y cavan, encuentran unos restos, unos esqueletos, y él dice: estos son mártires, son Gervasio y Protasio del tiempo de Nerón. Entonces aquí hay que poner una iglesia para honrar a los mártires. Luego cuando lo enterraron, lo pusieron entre esos huesos
y hasta hoy día se pueden ver esos huesos con los huesos de ahí en Milán en una de las iglesias. También la otra cosa que hacen para honrar a los mártires es que escriben tratados. Tertuliano escribe una exhortación a los mártires. Y Orígenes, y Tertuliano lo hace durante la persecución de Septimio Severo, que es antes de Decio y Valerio. Y Orígenes, que también está en ese tiempo y luego al fin, como la mitad y al fin del siglo III, escribe la exhortación al martirio, para animar a la gente al denuedo en cuanto a estas cosas. Entonces, hermano, así llego al fin de lo que tengo sobre la persecución y el martirio. Y quiero hacer una pregunta que hace un oyente antes de terminar esta parte. ¿Cómo era la vida de la iglesia? ¿Podían predicar el evangelio? ¿Se seguían sumando creyentes? Claro, el hermano casi pues ya prácticamente respondió, ¿cierto? Se seguían sumando, venían más creyentes. Era, supongo, bastante complicada la predicación, pero con todo y eso, ¿no? Dios hacía la obra. Sí, se sabía de ellos, se conocía de ellos, o sea, publicaban el cristianismo cuando hacían un martirio, cuando mataban y perseguían a gente y cuando veían cómo sufrían. Esto era un punto como de orgullo para los cristianos, porque sufrían bien y ellos escribían estos tratados, escribían acerca del martirio y escribían acerca de lo que sucedió a algunos famosos mártires y los honraban y la gente se enteraba y siguieron creciendo. Entonces, finalmente fue una dura tarea para los hermanos durante los primeros años de la iglesia, digamos que los primeros siglos. Bueno, sigue siendo difícil la tarea, pero podemos ver las diferentes formas de persecución, hemos visto los diferentes emperadores, cómo se dio en cada momento, qué tipos se dieron, aclarando, como decía el hermano, que siempre en menos o en mayor grado, pero siempre fue una persecución violenta, ¿verdad? Que se fue dando en las diferentes épocas. Y el honor que eso representaba para el creyente, es decir, el que moría por la causa del Evangelio de Cristo, lo que hacía, pareciera o podemos ver, era estimular a otros. Era como un gran mensaje de retomar la bandera y seguir la lucha del Evangelio de Cristo. Era un concepto más del interior que del exterior. No era simplemente un sufrimiento que acababa y ya, sino que era un ideal, era una verdad que estaba en el interior de los creyentes, y a pesar de que algunos morían, lo que retumbaba o era un eco que su muerte iba a otros y venían y se convertían y también los perseguían y muchos morían, y ese eco iba más allá y el evangelio se iba extendiendo y se iba extendiendo y se iba extendiendo, y estos mártires finalmente fueron honrados como debe ser. Y hoy en día para nosotros pues es de mucho ánimo, ¿no? Ver estos hombres, y mucho de desafío ver estos hombres, mujeres y aún tal vez niños que murieron por la causa de Cristo. Por eso estudiar la historia de la iglesia es tan necesario para podernos identificar con la realidad de lo que es Cristo y su obra también. ¿Verdad, hermano Joel? Así es. Entonces, hermano Joel, vamos a terminar ahí. Habíamos planeado la didache, pero creo que podemos hacerlo en el próximo programa. Les animamos a los oyentes que estén pendientes. Hermano Joel, una introducción de lo que vamos a ver entonces en el próximo programa. Pues la idea sería regresar a lo que estábamos haciendo de los padres apostólicos. Pausamos para mirar en una forma panorámica la persecución que caracteriza estos tiempos. Ahora regresamos a esos primeros tiempos, primera parte del segundo siglo, y vemos las cosas que están escribiendo y leyendo los cristianos y qué nos enseña eso acerca de cómo eran las cosas en ese tiempo. Muy bien, hermanos, amigos, desde Bogotá, Colombia, la Iglesia Bautista Reformada del Redentor, terminamos con un programa más de tertulia teológica con el académico amigo Joel Sarman, que nos enseña sobre la historia del cristianismo y estos preciosos
historia o estas realidades históricas que vivimos en relación a la persecución que se dio en los primeros años de la iglesia y cómo Dios sigue haciendo su obra. Les esperamos el próximo lunes. Seguimos con los escritos, seguimos aprendiendo de historia, seguimos llenándonos de estas verdades que no solamente son datos históricos, sino que nos llenan de mucho aliento. La historia nos llena de aliento para la iglesia de hoy. Un saludo, soy Helber Conde. En el próximo lunes nos estamos viendo en Tertulia Teológica.